8:33, como lo habíamos anunciado, ya se encuentra pues en esta mesa de trabajo Esteban Ron, analista político, para conversar sobre estos resultados de las elecciones presidenciales que tuvimos el día domingo. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por su presencia aquí. Buenos días, Andrea. Buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Bien, doctor, quisiéramos conocer, digamos, su análisis de manera general sobre estos resultados preliminares, pero ya oficiales de parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Realmente es una sorpresa lo que ocurre con Daniel Noboa, teniendo en cuenta que es uno de los candidatos que, por ejemplo, tuvo muchísimo más gasto electoral en redes sociales? No creo que sea una sorpresa el comportamiento de él en redes. Definitivamente en los nuevos procesos democráticos hay una migración de electores hacia las redes sociales, y creo que él lo que ha hecho es entender también el cambio intergeneracional que existen en los nuevos electores, las nuevas necesidades y los nuevos recursos retóricos que se requieren a efectos de posicionar una persona. Ahora que ya pues hemos pasado a las elecciones, se da la sorpresa de Daniel Noboa en segunda vuelta electoral. Creo que dentro del análisis tenemos que ir formulando hipótesis para ir tratando de justificar el cómo él llega a esta segunda vuelta. Una de esas es el entendimiento de redes sociales, definitivamente el entendimiento del mensaje y el entendimiento de que el nuevo gran conglomerado de electores tiene una diferencia intergeneracional y está buscando otras cosas. Creo que esa es una primera explicación. Pero doctor, ¿el debate efectivamente habrá sido el golpe que tuvo Noboa para poder subir? ¿Esa es la causa? No necesariamente. El debate sí influye favorablemente en su candidatura, pero creo que es un sinnúmero de cosas que él y su grupo asesor de asesoría política van entendiendo. ¿Qué es lo que pasa con el debate? El debate es un clivaje definitivamente en este momento, porque previo, o 3 días previo al debate, se da el asesinato de Fernando Villavicencio. Ahora bien, Fernando Villavicencio tenía una votación fuerte dentro del estrato principal, que es él como persona, no como militante político, ya que no deviene de construir un proceso político, y dentro de la administración pública como experiencia tampoco. Pero digamos que esa figura de Fernando Villavicencio sí era alta como persona. Cuando se da el asesinato, 3 días después, 4 días después, se da el debate. ¿Y qué es lo que pasa? Al no tener un endoso directo de votos hacia la organización política o hacia Cristian Zurita, algunos votos se quedan huérfanos, ¿sí? Por así ponerles un nombre. Y el debate es el punto en el cual estos votos empiezan a encuadrarse. Noboa le habría quitado votos a Villavicencio, entonces. No. Así, tal vez hubo, más que quitarles, una transferencia de votos. De esos votos que quedan fuera al no tener a la figura de Fernando Villavicencio, tenían que encuadrarse en otro candidato, y creo que el debate sirvió para eso. Además, la elocuencia de Daniel Noboa en el debate fue absoluta, ¿no? Así es, pero elocuencia no quiere decir lo mismo que carisma. ¿Qué se va a necesitar para este siguiente debate que tienen con Luisa González? Va a importar mucho también el carisma, cómo se pueda, pues digamos, el desenvolver, y también la candidata de la Revolución Ciudadana. Aquí hay un tema. En primer lugar, y previo a entrar al set, veía que en las notas nos recogieron a mí y a Decio Machado, va a haber trabajo territorial, ¿sí? El trabajo territorial es fundamental. Revolución Ciudadana y Daniel Noboa creo que han hecho trabajo territorial definitivamente. Tal vez Daniel Noboa un trabajo más silencioso, pero que llegó a nichos donde habían personas indecisas. Por ejemplo, que Daniel Noboa gane en Carchi llama mucho la atención, ¿no es cierto?, por un tema de filiación territorial. Ahora bien, creo que estamos en un proceso de cambio intergeneracional de electores, pero además estamos en un proceso de personalización de la política, donde nos estamos, los electores, vinculando a votar por una tendencia personal. Es decir, nos desarraigamos de esos vínculos colectivos, organización política, organización social, ideología, concepción del Estado, y estamos buscando una opción en la candidatura, por una sola cosa: simplificación de decisiones. Yo voto por esta persona, no por el proceso, no por la historia y demás. Pero que, o sea, digamos, y en ese contexto en el que nos acaba de decir, ¿qué es lo que sucede con el correísmo? Porque muchas personas han dicho que no votaron por Luisa González, sino por esa ideología, por el partido político. Así es. Entonces, vamos a ver una confrontación entre personalización y la antigua política, lo viejo y lo nuevo, que lo señalan algunos analistas sociológicos, ¿no es cierto? Daniel Noboa va a afinar sus cartas en virtud de su figura, tal vez generar algo más de carisma, pero también, ojo, que él tiene un as bajo la manga, que es su elocuencia en el discurso y explicar las cosas. Y en segundo lugar, con esto cierro, su candidata a vicepresidenta. Sí, la figura de ella todavía no ha sido explotada, Andrés Arauz ya ha sido explotada. ¿Pero cree usted que podría pesar en contra de Noboa que esté lanzándose con el partido del hermano del expresidente Lenín Moreno y con los ex Alianza País,
que también son los disidentes del correísmo y que se quedaron con Lenín Moreno. Eso puede pesar. Va a saltar eso, va a saltar. Y ya está saltando. Ya está saltando. De hecho, ya están saltando las cosas personales también de Daniel Noboa, pero es por el efecto de la sorpresa que él generó. Ahora bien, eso es lo que les decía, el tema de la personalización de la política desarraiga de vinculaciones político-partidarios, ¿sí? Ahora, eso juega a favor y en contra. Luisa González, digamos que se da un efecto que todavía falta explicarlo. La votación asambleístas nacionales que obtiene la Revolución Ciudadana es superior a la votación que ella tiene como persona, ¿sí? Si eso no salta las alertas en Revolución Ciudadana en el tema de la personalización, pero en el efecto negativo, y no afinan su candidatura de cara a una segunda vuelta, podría jugarles en contra. Ahora van a ser muchos factores los que van a ser explotados. Yo veo que, por ejemplo, Daniel Noboa va a explotar la figura de su vicepresidenta, personalización nuevamente de su figura y discurso fuerte del conocimiento del Estado. Luisa González va a generar una nueva figura en el tema personal, porque ya la estructura de Revolución Ciudadana está ahí, es una constante muy fuerte, arraigada en el histórico de la persona. Tiene que resaltar su figura como Bien, y digamos, estos dos personajes, tanto Daniel Noboa como Luisa González, tienen dos personajes muy fuertes en la política ecuatoriana. Daniel Noboa, Álvaro Noboa, y Luisa González, Rafael Correa. ¿Cómo podría esto afectar o pues beneficiar a estos dos candidatos? Las dos figuras son en beneficio de cada uno de los candidatos. Creo que la fuerza que imprime Rafael Correa en cualquier tipo de candidatura es una constante y no hay que negarla. Rafael Correa ya en el Ecuador es un proceso histórico, sin embargo, también genera mucho rechazo y un rechazo desde el sentimiento, es decir, un rechazo natural de la persona, ¿sí? Hay que jugar a compensar esa figura. Yo hago siempre el símil con las elecciones 2014, esas seccionales en las cuales la Revolución Ciudadana, en ese entonces Alianza País, pierde en el número de candidatos y tenían a la figura de Rafael Correa al lado, ¿no? La alcaldía de Quito. Sí, la alcaldía de Quito. ¿Y qué hizo Rafael Correa en su momento? Fue cantón por cantón apoyando a las candidaturas de Alianza País en su momento y ya generó ese antagonismo, pero claro, él siempre va a ser una fuerza. Ahora, Álvaro Noboa, un candidato perenne en las elecciones que más que desafíos políticos o figura política genera otro tipo de sentimientos, tal vez algo jocoso. Burlesco, tal vez. No tanto burlesco, digamos algo jocoso, algo de cercanía, ¿sí? Hay muchas personas que dicen o reflejan en Álvaro Noboa algo de cotidianidad, pero hay un tema. Álvaro Noboa y Daniel Noboa hizo una jugada específica en el debate. Recordó que la candidatura de él en el año 2021 fue ilegalmente descalificada, ¿sí? Recordemos que eso también va a sonar en el espectro. ¿Sí? La candidatura a luces de toda la comunidad jurídica del Ecuador fue descalificada ilegalmente y devino en un limbo jurídico. Entonces Daniel lo sacó eso en el debate y de seguro va a sacar. Solo les pongo un ejemplo. ¿Cuál es el jingle por el cual Daniel Noboa está llegando al territorio? Es el de Adelante Ecuatoriano Adelante, ¿no es cierto? Entonces, sí genera un tema de remembranza histórica de su padre, pero creo que es algo más cotidiano, menos fuerte, menos antagónico, menos polarizado que la de Rafael Correa. Pero y la esposa de Daniel Noboa, porque como dato para la gente, lleva 2 días de tendencia Lavinia Balbonesi en Twitter y mucho del electorado joven y millennial conocen al candidato porque ella es influencer y modelo. Sí, ahí hay un tema de cómo se van a mover las figuras anexas al tema personal. Luisa González tiene, creo que una narrativa fuerte respecto al tema de ser mujer, madre soltera, un ejemplo de superación académica. Por otro lado, Daniel Noboa tiene una estructura familiar alrededor conservadora, pero viene de una supuesta estabilidad. Y obviamente su esposa sí genera per se adhesión personal. No sabemos si esto se transfigure a una adhesión de carácter político, pero por lo menos en el radar, para explorar la figura y empezar a ver la figura, sí está generando mucho que decir. Te escuchaba, Lautaro, que tú hablabas de la cantidad de seguidores que tiene Daniel Noboa versus Luisa González. 500.000 de diferencia. Es una locura. Ayer explotó un video en el cual Chito Vera, después de la pelea que tuvo este fin de semana, apoya a Daniel Noboa y dice que es un peleador, así asado y cocinado. Entonces empezamos a balancear cosas y creo que en redes sociales, aspecto personal y demás,
la figura de Daniel está saltando muchísimo. Bien, y ahora vámonos a la Asamblea Nacional, doctor, porque ahí también hay, digamos, esta reestructuración de movimientos. Ahora vemos entonces que los tres primeros serían nuevamente Revolución Ciudadana, el Movimiento Construye de María Paula Romo, que ya tiene desde ya fricciones con gente buena, digamos que era la alianza que tenía con la gente de Fernando Villavicencio, y además ADN, que viene a representarlo pues Daniel Noboa. ¿Cómo cree usted que vaya a funcionar esta nueva asamblea, siendo pues la que, digamos, se disolvió y por eso estamos en estas elecciones gestionales? Esta asamblea va a tener escaso margen de actuación respecto de la producción legislativa o análisis legislativo. Recordemos que un proceso de elaboración de una norma con carácter orgánico toma por ahí entre 11 y 13 meses. Así que 2 o 3 iniciativas que esperemos que cualquiera de los bloques ya haya tenido redactada. ¿Sí? Eso es súper importante. Veamos qué iniciativas tienen. Ahora, hablemos de las fuerzas o bloques en general. En primer lugar, el correísmo, la Revolución Ciudadana, se asienta nuevamente como la primera fuerza política en el legislativo. Puede generar alguna alianza, veamos si se retoma la alianza con el Partido Social Cristiano, que la va a necesitar. Además de esa alianza, ya está en el espectro del ciudadano, no generaría sorpresa. Hablaríamos... Pero pocos los del Partido Social Cristiano. 18 son, pero digamos que Revolución Ciudadana tiene 52, en este momento ya estamos hablando de 70, con 2 votos más ya es una mayoría absoluta en la Asamblea, entonces van a ser la nueva fuerza. Pero y sobre eso, a ver, si gana Luisa González tendrá mayoría en la Asamblea, no habrá problema, pero si gana Daniel Noboa, ¿podría entonces tener complicaciones al no tener tantos asambleístas? La contención de Daniel Noboa, digamos que es no natural a él, porque ADN es una fusión de cosas. Sí. O sea, no podemos decir que los asambleístas de ADN van a actuar orgánicamente con Daniel. Pero no va a haber, yo al menos, no quiero sonar a vaticinador, pero no creo que haya esa fricción ejecutivo-legislativo, porque va a ser un desgaste. Como la que hubo ahora. Como la que hubo ahora. Va a ser un desgaste para todos nosotros, ¿sí? E inclusive puede ser también un bloqueo de lo que viene hacia 2025, que viene a ser el nuevo periodo legislativo y ejecutivo fuerte en el cual se van a tomar otro tipo de decisiones. La Asamblea tendrá, y se lo ha dicho, ya se especula en redes sociales, analistas políticos también lo han dicho, una agenda principalmente en el ámbito de fiscalización y control, es decir, fiscalización y control de autoridades públicas. Leyes muy pocas. Creo que por ahí Construye tiene algo de agenda, han anunciado, pero es lo que yo les digo siempre, inclusive a mis alumnos de la SEC, cuando les ofrezcan que van a hacer algo, díganle por lo menos 5 artículos redactados. Ámbito, objeto, derechos y operatividad. Muy bien, nos queda corto el tiempo para seguir comentando todo lo que ha ocurrido en estos últimos días. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación siempre. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque tenemos novedades del inicio a clases. Ya lo contamos del papel. Así es, Olga Velasco se encuentra ya con la ministra de Educación. Al regresar tendremos un contacto en directo con ella.